El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos acercando a ese tiempo de la venida de Jesús. Diciembre es un tiempo muy ocupado y lleno de espiritualidad dentro de la Iglesia Católica. El día de hoy, 3 de diciembre, en toda América Latina y no sé en cuántas partes del mundo, se inicia la novena a la Santísima Virgen María de Guadalupe, que apareció en México allá por el año 1531. Ah, pero durante esta novena se estarán rezando, recordando momentos de la aparición de nuestra Santísima Virgen. Hablaremos de Juan Diego, hablaremos de toda la simbología que tiene en su imagen. Iremos recorriendo esta novena, recordando que María de Guadalupe no es otra que nuestra Santísima Virgen, María, Madre de Jesús, Madre de Dios, a quien Dios le dijo: has hallado gracia ante mí y tú serás la madre de mi hijo, de Jesús. Son las palabras del ángel que le vienen y le dicen a María. Ah, Después, el día 8, tendremos también la Inmaculada Concepción, nuevamente festividad mariana. Eso nos identifica en este tiempo, en diciembre, que estamos enfocados totalmente en María, como también el mes de mayo es un mes también mariano, pero diciembre estamos enfocándonos muchas actividades, muchas celebraciones dentro de la iglesia en recordar a María, y nuevamente con diferentes celebraciones. Ya después del 12 de diciembre, en que culminamos las fiestas de la Virgen de Guadalupe, pues iniciamos en un par de 3, 4 días más, se inician las posadas, ya recordando esa venida de Jesús, recordando el momento en que María y José van hacia Belén, ¿verdad? Para poder empadronarse, y allá es el momento del nacimiento de Jesús. Y las posadas, recordamos ese momento en que ellos andaban buscando dónde hospedarse, para eh, tener un lugar adecuado, limpio, decente para el nacimiento de Jesús. Y ya miramos que no encontraron en ninguna parte el lugar, solamente en un establo donde tuvo que nacer Jesús. En la lectura del día de hoy, Jesús está diciendo a todos sus discípulos: no solamente aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace lo que se está diciendo, ¿verdad? Lo que se está enseñando. No hay, y lo pone de esta manera tan simple: no hay peor persona tan imprudente como aquella que escucha pero no hace, ni lo pone en práctica. Es como aquella mujer que tiene una receta en su gabinete, o pegada en el refrigerador ahí con un imán, y dice: algún día la voy a hacer. Allí está la receta, pero si nunca la pone en práctica, nunca se puede hacer ese pastel o esa comida
en la que tiene ahí con todas las instrucciones. De la misma manera, Jesús nos está diciendo, no solo aquel que me diga Señor, Señor, o aquel que se dé muchos golpes de pecho, aquel que rece muchos rosarios, aquel que asista mucho a la misa, etcétera, si no lo pone en práctica todo aquello que se está diciendo, no es posible que pueda llegar bien hasta el final. Eh, y lo pone de la manera, ¿no? Aquella persona que construyó su casa sobre roca firme. Así se parece a esas personas que ponen en práctica lo que Jesús nos está enseñando. Porque de otra manera nos quedaría solamente en la mente sin práctica. Y lógico, en cualquier momento nos caeríamos fácilmente, puesto que no tenemos esos cimientos firmes que nos van a sostener en momentos de tribulación, en momentos de sufrimiento. Ha habido muchos casos de personas que a lo largo de su vida han sido excelentes creyentes, muy apegados a la iglesia, pero cuando pasan por una tribulación, eh, su fe se cae, se retiran de la iglesia y hay veces que hasta ya no creen ni en Dios, porque dicen, ¿cómo es posible que ella me haya permitido tanto sufrimiento o haya permitido tanto sufrimiento a mi familia, a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, etcétera? Es ahí donde está diciendo Jesús. Tenemos que poner en práctica porque la práctica sería como aquel deportista que tiene toda la teoría de cómo endurecer sus músculos, cómo agarrar más resistencia, cómo correr más veloz, pero si nunca lo pone en práctica, el día de la carrera, el día de la competición, simplemente no puede hacerlo. La práctica nos hace a nosotros fuertes para cuando vengan esas tribulaciones, esos problemas en nuestra vida, los podamos pasar. A eso es a lo que se refiere Jesús con la casa construida en roca firme. Está bien puesta, su fe está cimentada con hechos, con obras, y puede venir la creciente, la lluvia, la tormenta, los vientos y azotar contra aquella casa, pero se mantiene firme. Si nosotros practicamos, hacemos obras eh, de acuerdo a lo que estamos nosotros aprendiendo en la palabra de Dios, el día que tengamos esos problemas serios, llámese como se llame, problemas de alcoholismo, problemas de infidelidades, problemas de rechazos, etcétera, falta de trabajo, económicos, no sé, tantos problemas que nos pueden llegar en la vida. Si nosotros estamos firmes, todos esos problemas no nos podrán derrumbar, ni podrán acabar con nuestra fe que nosotros tenemos. Por el contrario, si nosotros no tenemos bien cimentada nuestra fe con obras, con hechos, tan pronto lleguen esos pequeños problemas, nos tumbarán y nos retiraremos de la iglesia, de Dios, de nuestra fe se acabará. Por eso es la invitación que nos hace Jesús en este día con esta escritura. Hay que poner en práctica todo aquello que hemos escuchado. Y es que lo que para nosotros es importante, para Dios no lo es. Él mira la cosa diferente a como nosotros la vemos. Mientras que para nosotros es importante todo el poder económico, el trabajo, no sé, comodidades, refrigerador, estufas, carros, etcétera, todo lo que nosotros llamemos que eso sería bueno tenerlo en vida y que sería lo máximo, que sería lo mejor. Para Dios es totalmente diferente la forma como ellos lo ven. Eso no tiene valor para Él. El valor para Él está en una vida recta, en caridad y amor hacia los hermanos, en amar a todo el prójimo, en ayudar a aquellos que lo necesitan, aunque no se tenga nada, pero si se tiene eso, la persona es millonaria, es rica. En la primera lectura el día de hoy, el profeta Isaías está diciendo, abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz. Abran las puertas de la ciudad, porque en ti confíen siempre en el Señor.
porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló. Lo que para nosotros es importante y tiene mucho poder, para Dios no lo es y lo puede acabar en un instante. Si nosotros basamos nuestra seguridad en lo económico, en el matrimonio, en la pareja, en la casa, en los hijos, un día fácilmente se puede caer todo eso cuando haya una infidelidad, cuando haya una falta de económica, de trabajo, cuando nuestros hijos crezcan y nos fallen, etcétera, o cuando nos pongamos enfermos. Nuestra seguridad tiene que estar basada en el Señor, confiar completamente en Él para que Él sea nuestra fortaleza. Porque Él dice, doblega a los que están en las alturas. Al que se eleva será humillado. Él destronó, dice, a reyes poderosos y al humilde lo elevó. Dice, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Nuevamente, esta escritura nos está diciendo lo que hemos venido compartiendo, que Jesús dejó de lado a todos los poderosos de la tierra, a todo aquel pueblo que se había creado con un poder tremendo y que estaban unidos. El tiempo que viene Jesús, lógico, ya habían perdido todo aquel poder por la misma desobediencia a Dios. Pero aún así existían las clases, los grupos que se consideraban sabios, conocedores de toda la ley, que iban al frente del pueblo, y sin embargo Jesús viene y les da la espalda a ellos y va con aquellos humillados, pobres, abatidos, y se hace uno de ellos. En estos días que nos vamos acercando a este nacimiento de Jesús, busquemos y encontremos en nosotros mismos y hagamos una revalorización de nuestras prioridades. ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En dónde está nuestra atención? ¿En los bienes materiales? ¿En lo físico? ¿En nuestras relaciones con los demás? ¿O en Dios? Nuestra confianza depende de Dios. ¿Nos sentimos demasiado soberbios, orgullosos, altaneros? ¿O por el contrario, si estamos siendo humildes, obedientes a la voluntad de Dios? Que estos días nuevamente nos sigamos acercando ese día, preparándonos de espíritu, de corazón, a recibir ese Jesús que no tarda en llegar a este mundo como este niño desamparado, olvidado hasta de todas las personas que no le hacen un hogar, ni un lugar en su rincón, ni un rincón en su casa. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos permita prepararnos adecuadamente para esa gran venida de su Hijo al mundo. Que así sea.